La frontera de posibilidades de producción es un modelo económico en el cual decimos que su definición sería la producción de dos bienes, teniendo en cuenta todos los factores de producción que existen en un país, es decir, tierra, capital, trabajo y capacidad empresaria, y la tecnología disponible en el momento. Entonces, el país se reduce, digamos, reducimos en este modelo económico qué pasaría con si el país tiene que producir dos bienes muy diferentes, que usen tecnología diferente, que usen factores de producción diferentes. Entonces, el país se plantea que las capacidades de organizar esos recursos se haría de una manera eficiente combinando la producción de bienes, es decir, tratando de producir una combinación de los mismos, como pueden ser en el caso que estamos viendo, la combinación B, C, D, E. Esas combinaciones es donde el país combina producción de los dos bienes. Las producciones de A y de F serían formas de no combinar, sino que se destinan todos los recursos a producir un solo bien. La forma de la frontera es cóncava porque implica esto, que los factores de producción no son perfectamente sustituibles entre la producción de un bien y de otro. Entonces, esto implica la concavidad. Y a que a su vez que el costo de oportunidad de resignar la producción de un bien en función del otro va creciendo a medida que vamos produciendo más unidades de otro bien. Entonces, todos los puntos que están dentro de la frontera se los conocen como puntos eficientes, combinaciones eficientes de producción en general. Ahora, todo lo que está dentro de la frontera es factible, es posible de alcanzar, es alcanzable. Ahora, si por X motivo hay una combinación que está dentro de la frontera, por ejemplo el punto T, implica que en ese país que se está analizando hay desempleo. Hay desempleo de los factores de producción. Entonces, ¿qué puede pasar esto? Que haya fábricas que hayan cerrado, que haya comercios cerrados, trabajadores que antes estaban trabajando y ahora están desocupados. Entonces, ¿cómo se sale del punto P? Cuando se sale de la crisis económica, se puede encauzar la producción a cualquiera de las combinaciones. En general, tampoco es posible producir por encima de la frontera. Decimos que un punto fuera, una combinación de bienes fuera, de producción de bienes fuera de la frontera es inalcanzable con los factores de producción disponibles y la tecnología disponible en el momento. Esto se podrá alcanzar en algún momento del tiempo cuando cambie o la tecnología o la inversión en general. La concavidad de la frontera representa un costo de oportunidad, es decir que si el país tiene que destinar los recursos a la producción de un solo bien, lo que nosotros analizamos el costo de oportunidad es, ¿qué pasa si el país destina todos los recursos a la producción de un solo bien? Supongamos alimentos. Y quiere empezar a producir autos. Entonces, tiene que resignar la producción de alimentos en forma creciente. Por eso la concavidad de la frontera. Entonces, en nuestro ejemplo, por ejemplo, tiene que resignar una unidad de alimentos al principio para producir una unidad de autos. Si queremos producir la segunda unidad de autos, pasamos a la combinación C, donde hay que reducir 2 unidades de alimentos para producir una unidad más de autos. Si queremos producir la tercera unidad de autos, tenemos que reducir más cantidad de alimentos, tenemos que reducir 3 unidades de alimentos. Ahora, si queremos producir la cuarta unidad de autos, tenemos que reducir 4 unidades de alimentos, es decir que ese costo de oportunidad es creciente. Y si tenemos que reducir la quinta unidad, prácticamente, o sea, queremos producir la quinta unidad, resignamos 5 unidades de alimentos. Entonces, este costo de oportunidad es creciente en la producción de un bien para poder producir el otro bien. Cuando hay crecimiento económico significa que la frontera se va a la derecha, se expande, crece la producción de bienes. Entonces, el crecimiento económico implica cuando la economía crece, cuando la producción de bienes aumenta. Y hay 2 factores claves que explican este crecimiento económico. Uno de ellos es el cambio tecnológico. Los cambios tecnológicos permiten que se incremente la producción al bajar costos de producción y que a su vez se puedan producir más cantidad de bienes. Por ejemplo, en el campo, la tecnología ha incrementado la producción de alimentos sin que la tierra cambie. La tierra es la misma, la cantidad de tierra,
Lo que pasa que cambia la cantidad, el cambio tecnológico le permite aumentar la producción. Y otro factor que puede explicar el crecimiento económico es la acumulación de bienes de capital, de inversión, la inversión en bienes de capital, por ejemplo, que se abran nuevas empresas, nuevos comercios, eso moviliza el empleo y permite que se pueda crecer. Son las dos únicas fuentes que explican el crecimiento económico. Cuando hay crecimiento económico, la frontera se expande a la derecha, es decir, se va yendo hacia ese punto que no era alcanzable. Entonces, por ejemplo, la frontera 1 con respecto a la 0 implica un crecimiento económico. De esta manera, hay un crecimiento de la economía, una nueva frontera de producción. Lo contrario pasa si el país decrece, es decir, si esta fuera la nueva y hay una crisis económica, entonces el país decrecería. Por ejemplo, hay un terremoto, un tsunami, una pandemia, por lo general se pasa a la frontera más chica, o sea, se ajusta la producción de bienes. El crecimiento económico se puede mostrar también cuando los recursos del país o el cambio tecnológico, la inversión se destina a uno de los bienes. Entonces vamos a suponer que la inversión se destine a autos, en nuestro ejemplo. Entonces, el crecimiento económico podría ser de esta manera. Bienes de alimentos, la producción de alimentos queda igual como está. Entonces, se expande la producción de autos en el futuro. Entonces, eso implica también crecimiento económico. Quiere decir que acá se expandió la inversión tecnológica y la inversión se apuntó más a un bien solo. Esto también es crecimiento económico. Y lo contrario vale si en vez de impulsar autos, se impulsa alimentos. Si hay un cambio tecnológico en alimentos o hay una inversión en alimentos, sin que cambie la de autos, sería que el crecimiento sería al revés. Eso también es posible.